Se acerca una nueva crisis que podría impactar el precio de Bitcoin. Hoy revisaremos las noticias más relevantes del último minuto respecto a finanzas, respecto a la situación macroeconómica y respecto a Bitcoin que podría afectar tus inversiones. Desde el reporte del dato inflacionario en Estados Unidos hasta las actualizaciones en cuanto a las políticas arancelarias y por supuesto también una noticia muy importante que podría estarse dando una compra masiva de Bitcoin por parte del gobierno americano. Hay mucho que discutir, así que vamos allí. Soy José de Criptoinversores y recuerda que en esta serie te traemos lo último en noticias relacionadas con finanzas, con Bitcoin y explicadas sin complicaciones para que cualquier persona la pueda entender, la tenga allí al alcance de su mano y por supuesto para que tomes las mejores decisiones dentro de tus inversiones. Vamos a comenzar con la primera noticia que tenemos aquí respecto a lo que es el dato de inflación que superó las expectativas esperadas por parte de la Fed y por supuesto que la preocupa. La inflación subyacente en Estados Unidos, medida por índice de precio de gasto en el consumo personal, subió un 0.4 en el mes de febrero, marcando un mayor aumento mensual desde enero del año 2024. Este incremento situó la tasa anual de inflación en un 2.8, superando las previsiones que estaban establecidas por ahí en 2.7. El índice de PCE, recordemos que es un indicador clave utilizado por la Reserva Federal para evaluar la evolución de la inflación y la inflación está siendo uno de los mayores indicadores que están preocupando a la Fed respecto a todo el tema de la salud macroeconómica. Está habiendo un crecimiento moderado en el gasto de los consumidores. El informe del Departamento de Comercio también mostró que el gasto de los consumidores aumentó un 0,4%, una cifra inferior al 0,5% de los que habían proyectado los analistas. Es decir, que el gasto de los consumidores está retrayéndose un poco. Por otra parte, tenemos que Bank of America cita como el 4 de abril un momento más importante que el propio 2 de abril de cara a lo que puede ser todo lo que tiene que ver con la situación o la salud macroeconómica a nivel global. Recordemos que el día 2 de abril entra en vigencia un paquete de aranceles por parte de los Estados Unidos y directamente el Bank of America, este señor Michael Handlen, estratega jefe de inversiones del Bank of America, sostiene que los inversores deberían prestar más atención al día 4 de abril que al anuncio arancelario por parte del presidente Donald Trump. Ese día la Oficina de Estadísticas Laborales publicará un informe de las nóminas no agrícolas correspondientes al mes actual, al mes de marzo, lo que podría ser determinante para la dirección de mercado. El informe del empleo puede definir el rumbo del Standard & Poor's 500, aunque vimos un desplome ayer importante, el día viernes 28 de marzo, un desplome muy importante en casi $1 trillón o alrededor de $1 trillón de salidas, $1 trillón en salidas en Standard & Poor's 500. Y bueno, el señor Hartnett considera que si las nóminas oscilan entre 100.000 y 200.000 empleos, esto sugeriría como una especie de aterrizaje suave para la economía, evitando la recesión y manteniendo al Standard & Poor's 500 cerca de su mínimo reciente de los 5.500 puntos. Sin embargo, un dato inferior a los 100.000 empleados podría indicar un aterrizaje brusco, lo que empujaría al índice a nuevos mínimos durante el mes de abril. Esto, por supuesto, que afectaría a las acciones globales, bancos, créditos y, por supuesto, que a mercados de riesgo, como es el que nos interesa a nosotros, porque hablamos de Bitcoin, de criptoinversiones y en general de lo que son la situación financiera global. Dicho esto, prestemos especial atención porque como vemos aquí en el gráfico, el Standard & Poor's 500, el índice ya oscila alrededor de los 5.557 puntos y están señalando los 5.500 puntos como un punto allí clave, un punto de soporte clave. Siguiendo adelante, en cuanto al tema arancelario, vemos como hay una especie de pregunta aquí por parte del que escribe la noticia, por parte de Rodrigo. Dice, Europa se rinde, la Unión Europea busca evitar la guerra comercial, Europa prepara concesiones para frenar los aranceles de Trump, está preparando una lista de concesiones para evitar la escalada de aranceles impulsada por el presidente Donald Trump, cuyas medidas comerciales ya afectan a las exportaciones del bloque de la Unión Europea. Según Bloomberg, los funcionarios europeos fueron informados en reuniones en Washington esta semana de que no hay forma de evitar los nuevos aranceles automotrices que entrarán en vigor el día 2 de abril, pero sin embargo
por supuesto que ellos buscarán suavizar esto. Europa busca suavizar las regulaciones, incrementar inversiones. En respuesta a la Comunidad Europea, que gestiona los asuntos comerciales, ha comenzado a trabajar un term sheet que detallará las posibles áreas de negociación, es decir, una hoja situacional que detallará las posibles áreas de negociación. Esta hoja de términos incluirá la reducción de aranceles, inversiones mutuas con Estados Unidos, flexibilización de las normativas para evitar un deterioro mayor en las relaciones comerciales. Los aranceles recíprocos directamente son el núcleo del conflicto. Trump planea introducir el día 2 de abril un paquete de aranceles. Apuntan a corregir lo que considera impuestos injustos sobre los productos estadounidenses, incluyendo las regulaciones locales como países que gestionan impuestos, así como el IVA europeo, las tasas digitales, etcétera, etcétera. Esto respecto al tema arancelario. Cambiando un poco y yendo a otro tipo de noticias, vemos que el presidente Donald Trump indulta a los fundadores de BitMEX. Estos tres señores, Arthur Hayes, Benjamin Dello y Samuel Red, que se declararon culpables de cargos federales relacionados con el lavado de dinero. Según informes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió indultos a 3 de los cofundadores del intercambio BitMEX que se habían declarado culpables por delitos graves. Según un informe de la CNBC, el 28 de marzo, Trump concedió perdonarles a estos 3 señores, quienes enfrentaban una serie de cargos criminales relacionados con lavado de dinero y violaciones con la ley del secreto bancario. Recordemos que, se habían declarado culpables anteriormente y que esto por supuesto que les ponía en una situación de condena, ¿no? Y vemos como aquí, le están dando gracias al presidente Trump. Por otra parte, hay algo que no es tan negativo para lo que es el precio de Bitcoin, sino que más bien es positivo, es que la ley de Estados Unidos para comprar 1 millón de Bitcoin entraría en vigencia en el mes de agosto. El senador Bernie Moreno propone que el Congreso apruebe la ley sobre la reserva estratégica de Bitcoin antes del receso de agosto. Esto sería un impulso muy alcista si es verdad que esto se llega a concretar. El senador estadounidense de Ohio ha instado al Congreso a aprobar para agosto el proyecto de ley de Bitcoin. El proyecto de ley fue presentado, por supuesto, por la senadora republicana Cynthia Lummis hace 2 semanas con algunas modificaciones. Proponen comprar 1 millón de unidades de Bitcoin en los próximos 5 años, a diferencia de la versión inicial introducida el año pasado que expiró sin ser aprobada. No propone un límite de adquisición por año, ofreciendo mucha mayor flexibilidad. Estemos atentos a esto. Como suelen decir por ahí, hay que tener mucha cautela porque el mercado se suele mover en torno a rumores y a noticias. Por otra parte, los ETFs de Bitcoin durante estas semanas rompieron una racha positiva. Tenían 10 días en los cuales estaban siendo, digámoslo así, en color verde, estaban habiendo compras y este último día reportaron ventas. Sin embargo, no fueron unas ventas tan altas. Podríamos mirar por aquí directamente, podemos ver que los ETFs de Bitcoin venían teniendo un buen flujo en cuanto a lo que es compras diarias, y el día de ayer tuvieron un día de salida, un día de venta. Y otra noticia que puede ser también muy interesante y relacionada con el tema y con todos los mercados es que el señor Scott Bessent, de acuerdo, planea lo que es la revalorización de las reservas de oro en Bitcoin. La reciente nominación de Scott Bessent como secretario del Tesoro de Estados Unidos ha generado un intenso debate en los círculos financieros, especialmente en relación con la posible revalorización de las reservas de oro del país. Actualmente estas reservas, recuerden que ascienden a los 261 millones de onzas y están valoradas a un precio de 42.22 por onza. Esta cifra fue establecida en el año 1973. Sin embargo, a precio de mercado actual, cercano a los 3.000 por onza, el valor de las reservas superaría los 780 millones de dólares, representando, por supuesto, un aumento contable superior a los 750 millones de dólares en el Tesoro americano. La idea es que se haga, como quien dice, un ajuste, ¿de acuerdo? Esta idea no es nueva, ya ha sido considerada por Wall Street como una nueva estrategia para considerar o fortalecer la posición financiera del gobierno sin recurrir a la emisión adicional de deuda. Sin embargo, el señor Bessent ha declarado recientemente que no tiene planes de proceder con esta revalorización mientras el precio de oro continúe alcanzando nuevos máximos. Hay que estar atento a esto porque esta propuesta de reevaluar las reservas de oro puede ser una maniobra contable muy interesante de cara a lo que son las finanzas del gobierno americano. El presidente de la CNV en Argentina dice que hay que estudiar el modelo de Bitcoin en El Salvador
Por acá vemos una de sus notas. El Salvador es sin duda un modelo a estudiar. Están muy adelantados, cuentan con una experiencia muy valiosa y con una comisión específica bien dotada de recursos, cuyo director es Juan Carlos Reyes, un modelo digno a considerar, a mirar. Comentó Roberto. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Que en Argentina también se plantean ya seguir un poco el ejemplo de El Salvador, aunque no nos tenemos que creer, mientras que, bueno, por su parte la Unión Europea, el MiCA, aprobado en 2023, busca unificar criterios y trata las criptomonedas como una categoría propia. Otra de las noticias importantes de esta semana es que la empresa GameStop emitirá alrededor de 1.300 millones en bonos para comprar Bitcoin. Esto es una noticia que se desarrolló durante esta semana. Recordemos que esta empresa, bueno, está allí haciendo, como quien dice, replicando lo que ha venido haciendo MicroStrategy o quiere comenzar a replicar esto, y esto también nos daría desde un punto de vista de mercado un impulso alcista. Sin embargo, no nos quedemos con solamente eso, sino con la adopción institucional, que es lo más importante. Y para cerrar, me gustaría que veamos estas dos noticias que tienen que ver con cierre de cuentas bancarias. Bancos en Estados Unidos como Wells Fargo bloquea las cuentas de clientes que no cumplan este requisito. Uno de los bancos más grandes de Estados Unidos se encuentra en el ojo público porque tras reportes de clientes que han visto sus cuentas congeladas, canceladas sin previo aviso, la situación ha generado preocupación, especialmente entre personas de origen cubano, quienes han sido los principales afectados por la entidad. De acuerdo con el informe, el motivo principal del bloqueo de las cuentas está vinculado a regulaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, y esta entidad exige a los bancos verificar el estatus migratorio de los clientes de países que enfrentan sanciones económicas. Recuerda que ningún país está exento a enfrentar sanciones económicas. Recuerda que esto te puede afectar sin importar el país en el que hayas nacido, porque hoy son los cubanos, los venezolanos, mañana puede ser otro país. Y quise traer esta noticia, y al igual que esta última otra, en la cual el BBVA anuncia cierre masivo de cuentas en México, y esto también podría pasar en Perú. BBVA está llegando a un cierre masivo, un movimiento que la norma peruana también contempla, pero bajo otras circunstancias. ¿Por qué traemos estas dos noticias? Porque estas dos noticias tienen que ver mucho con Bitcoin. Los bancos pueden congelarte tus cuentas, los bancos pueden cerrarte tus cuentas de forma arbitraria, y es por eso que tenemos que tener en cuenta que Bitcoin sigue siendo la mejor alternativa para que tú custodies realmente tu dinero, para que seas tú tu propio banco, y que evidentemente hay una volatilidad que hay que saber administrar, que hay que saber surfear la ola de la volatilidad. Pero para las personas que miramos Bitcoin como una reserva de valor a medio o largo plazo, podemos tener muchísima más tranquilidad que las personas que tienen su dinero guardado en el banco. Estas son todas las noticias del día de hoy. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas sobre estos temas? ¿Crees que la inflación afectará de forma drástica al precio de Bitcoin, o que por el contrario lo hará el tema arancelario? ¿Cómo ves la intervención de Trump en todo este tema macroeconómico, en toda esta situación macroeconómica? Déjamelo en los comentarios, y como siempre digo, si quieres estar informado, si quieres aprender más acerca de Bitcoin, de finanzas, suscríbete, activa la campanita, comparte este video para no perderte nada, y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.